Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la lectura del discurso de ingreso de nuestro académico de número Javier Aranceta. Como siempre, quiero agradecer a don Manuel Senante, que todavía no lo veo por aquí, pero seguro que viene enseguida, gerente de la Escuela de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid y del Palacio de Santoña, la cesión del Palacio de este magnífico salón para la celebración de este impresionante acto académico. Javier Aranceta es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco. Obtuvo el certificado de especialización superior en dietética y nutrición por la Universidad de Nancy. Es diplomado en nutrición por las universidades de Madrid y de Granada. Doctor en nutrición por la Universidad de Perugia, Italia, y máster en Salud Pública por la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública Universitaria de Navarra. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Epidemiología de la Estrategia NAOS, Nutrición, Obesidad y Actividad Física, del Ministerio de Salud y Consumo. Es director técnico del programa Perseo, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, y para la promoción de la actividad física y alimentación saludable en la población escolar española. Por mencionar algunas de las muchas actividades que desarrolla, además, preside el Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la sección de Ciencias de la Alimentación de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Ha publicado como autor 25 libros sobre nutrición y salud pública y más de 40 como editor o coeditor, y más de 500 artículos científicos relacionados con su especialidad. Así es que, después de este impresionante currículum, cedo la palabra a Javier Aranceta y le va a contestar, cuando acabe su discurso, Rafael Ansón, presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía, quien nos deleitará con sus palabras. Javier, cuando quieras. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Gastronomía, excelentísimo presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía, estimados amigos, profesores, académicos de la Real Academia de Medicina, de la Real Academia de Doctores, Universidad Complutense, CEU San Pablo, amigos todos. Vamos a intentar emular la magnífica exposición que tuve ocasión de escuchar hace pocos días en la académica Rosa Bañó, que no sé si está por aquí, que la verdad es que me sorprendió su lectura y su precisión al exponer las ideas. Como recordarán, el hecho agroalimentario es un hecho complejo y que durante muchos años entiendo que Hipócrates durante mucho tiempo no ha estado en la memoria de la clase médica ni en los momentos asistenciales. Ha sido sobre todo un hecho cultural, un hecho organoléptico, ¿no?, de sabor, de textura y muchas veces de cantidad, ¿no? Entonces, entiendo que en el mundo de la ciencia hay un momento clave y es cuando el doctor Lalonde fue ministro de Sanidad en Canadá. Y propuso, de alguna manera, estos factores determinantes que han servido para crear mucha polémica y peleas. Incluso en mis épocas en la administración planteábamos que cuando los estilos de vida son el montante más importante en el quantum de salud de un pueblo, es donde menos dinero se dedica. Se dedica un dinero muy corto a vacunar y el resto es para otras áreas, sobre todo el sistema sanitario, o sea, sistema asistencial. Y esto con el tiempo será poco sostenible, porque lo que nos interesa de alguna manera es prevenir, ¿no? O sea, el mejorar los aspectos ambientales y preventivos. Y dentro de esos aspectos relacionados con estilos de vida, ahí tienen ustedes el ejercicio, el alcohol, el tabaco y sobre todo la alimentación, que son los factores que van a tener un impacto mayor en nuestra calidad de vida, nuestro estado de salud e incluso nuestra supervivencia. Hay otro momento importante también en la historia de la alimentación vinculada a la salud y otros aspectos,
y es cuando las dos entidades, una la que se dedica más a la nutrición, que es la FAO, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hacen un encuentro en común en marzo de 2003 y plantean una serie de relaciones que se conocían en aquella época entre modelos alimentarios o grupos alimentarios y la salud. Y podemos ver, si ustedes ven, en cada una de las relaciones que frutas, verduras, hortalizas y actividad física son los elementos que tienen un impacto más positivo y, por lo tanto, las cosas han cambiado poco. Entonces, desde aquel momento ya se planteó que estos grupos alimentarios de origen vegetal podían ser, junto con la actividad física, los mejores elementos de prevención de la salud. Para el que no crea que las acciones comunitarias de abordar los problemas importantes de salud desde el punto de vista alimentario, podemos ver el proyecto de Karelia, de Karelia del norte, en Finlandia. Esta región finlandesa tenía la mayor tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular del mundo. Un médico que se llamaba Pekka Puska plantea una intervención comunitaria con el apoyo de la administración, claro. Y entonces él va viendo qué está pasando, qué hábitos tiene esta población y se da cuenta que todo lo untan con mantequilla, fríen con mantequilla y que todos los elementos vinculados a los ácidos grasos saturados era lo que les estaba perjudicando. Y entonces cambia este planteamiento con la ayuda de la industria alimentaria, genera unas margarinas ricas en citosterol, que es el colesterol, entre comillas, de origen vegetal. Ustedes saben que es un elemento que es parecido al colesterol, pero que se lleva mal con el colesterol a la hora de su absorción. Y por lo tanto, con esta medida y mandándoles pasear varias horas al día, consigue que la tasa de enfermedad cardiovascular y de eventos cardíacos disminuya casi a niveles de normalidad. Pero seguramente el mayor estudio que se ha hecho en los últimos años sobre alimentación y salud se ha planteado en el estudio Predimed, que es un estudio de intervención primaria en el que lo que se consideraba era un perfil alimentario enriquecido con nueces y con aceite de oliva virgen extra. Y se vio que en relación a los controles, la mortalidad cardiovascular era mucho menor, y era mucho menor si se sumaba el efecto de las nueces con el aceite de oliva virgen extra. Nueces también tenemos muy buenas aquí en nuestro país, en casi todas las comunidades autónomas. Quiero decir que también tenemos que defender las nueces que tenemos en nuestro entorno. Bueno, vamos a plantear con estos aspectos preliminares para entrar en calor. Vamos a empezar con las 12 S's. La primera, sin lugar a dudas, tiene que ver con la salud y los distintos planteamientos o perfiles alimentarios que se proponen hoy en día como perfiles más saludables. Y sin duda la dieta mediterránea y en los últimos años la dieta nórdica, que es un equivalente, lo que pasa que con otros alimentos que aquí se consumen en menor cantidad, con otra carne de otro tipo de animales, también se está viendo que tiene un efecto muy positivo en lo que es el quantum de salud. Pero me he permitido traer la última dieta que ha aportado o que está aportando, que va a aportar días de gloria, que es la dieta MIND. Esta dieta MIND se está estudiando en relación a la senescencia celular, o sea, cómo es capaz de evolucionar positivamente en deterioros cognitivos y cómo es capaz de regenerar accidentes cerebrovasculares en los que se puede perder potencia cognitiva. Y es una mezcla entre dieta mediterránea y dieta DAX, pero incorpora de manera singular dos grupos alimentarios. Una, las verduras de hoja verde, muy verde, tipo canónigo, rúcula, etc., y frutos rojos. Y afortunadamente permite una copa de vino. O sea, quiero decir que los hombres han sido considerados, los de la dieta MIND.
Oxford y Estados Unidos son los grupos que han participado en esta investigación. Hay otro planteamiento que me comentaba antes don Ignacio Para, que está aquí sentado, que es la investigación de los últimos años de la importancia de la microbiota intestinal, porque esto tampoco es una cosa nueva. Ustedes acuérdense de Meningov, que fue un premio Nobel, un investigador ruso, que ya planteó la importancia de lo que él llamó flora intestinal, ¿no? Y que ahora se está viendo pues, que no solamente son unos microorganismos que están ahí de manera pasiva, sino que generan sustancias, permiten potenciar la inmunidad, pero sobre todo generan sustancias que tienen efecto a nivel cerebral y tienen mucho que ver con el equilibrio emocional, con enfermedades mentales y con otro tipo de patologías. Y además sintetizan componentes como la vitamina K, o son capaces de sintetizar folatos, etc., ¿no? Y por lo tanto, esto de que se decía la cocina se cuece en el estómago, creo que es un pasaje del Quijote, pues esto se va haciendo verdad. Pero además el otro día, en el marco de la Academia de Ciencias Odontológicas, tuvimos la ocasión de presentar la nueva relevancia que se le está dando a la microbiota de la cavidad oral, en relación no solamente a la salud oral, ¿no?, a la caries o a la periodontitis o tal, sino a la salud en general. Y un punto importante es cómo las periodontitis, o sea, las inflamaciones que se derivan de ese desequilibrio de la microbiota de la cavidad oral, son capaces de terminar generando un problema de demencia precoz. Cómo estos componentes proinflamatorios que se dan no solo en la periodontitis, sino en la periimplantitis, ¿no?, cuando tenemos un buen implante y se inflama y tiene una inflamación crónica, pues esto es capaz, con una serie de mediadores inflamatorios, de generar ovillos neurofibrilares que hacen que nuestras neuronas pierdan capacidad, funcionalidad, y por lo tanto un elemento que parece que no tiene nada que ver, pues es un elemento clave en el desarrollo del Alzheimer junto con otras historias, ¿no? Y cómo esta microbiota oral es capaz de anidar o de favorecer el anidado de distintos microorganismos que van a generar ustedes, fíjense, ¿no?, prácticamente todas las enfermedades crónicas que afectan a los ciudadanos en las sociedades desarrolladas, ¿no? Y por lo tanto, esta otra implantación de la microbiota, pues cada vez vamos a ver que tiene más importancia y que debemos de cuidar de manera eficaz. El segundo punto es el sabor. Decía el profesor Grande Cobian y el profesor Gregorio Varela Padre que sin cualquier prescripción o recomendación, si no le gusta al ciudadano o al paciente, no la va a hacer. Solo la hace el primer día porque sale asustado, ¿no? Que le dice que se va a morir usted, que le ha dado ya 2 infartos. Pero el tercer día dice, prefiero morir antes de comer esta porquería, ¿no? Y por lo tanto, el sabor es un elemento importante para la sostenibilidad de la prescripción alimentaria, ¿no? El tema de la sostenibilidad tiene que ver con la salud del planeta. Esto es un tema que está en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero es que es importantísimo, ¿no?, que podamos dejar a nuestros hijos la misma capacidad de génesis en la Tierra que la que hemos recibido nosotros, que no lo dejemos todo esquilmado, ¿no? Y esto tiene que ver con muchísimos factores que ustedes tienen ahí, todas las R's que hay, pero hay una importante que nosotros introdujimos en las anteriores guías alimentarias, que es rechazar aquellos elementos que pensemos que no son interesantes para la sostenibilidad razonable, ¿no? Y dentro del perfil de la sostenibilidad me ha permitido traer este ejemplo. Hay una fundación asociada a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que es Live Well for Life, que lo que hace es plantear recomendaciones a todos los países del mundo, haciendo un análisis de la sostenibilidad vinculada a su modo de vida alimentario, y le hace una propuesta. Este es el perfil de la alimentación española,
Y esta es la propuesta que se plantea de tal forma, bueno, pues que lo que hace es sugerir un menor consumo de lácteos, de carnes y un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, legumbres, verduras, etcétera, ¿no? Y esto permitiría, ustedes tienen ahí a la derecha, una disminución importante del impacto de la huella de carbono, ¿no? Y esto es un día otro, una persona otra, entonces al final de esta cadena el consumidor es el que tiene que estar concienciado desde la cesta de la compra, pero también cuando tiene que ver con el planteamiento gastronómico. El tema de la seguridad alimentaria, que creo que ayer o antes de ayer se ha planteado otro inconveniente en el arroz, algo que finalmente ha prohibido la Comunidad Europea, pues es un punto importante, no solo para prevenir las toxinfecciones alimentarias, sino que hay muchas posibilidades de que los alimentos vehiculicen sustancias que puedan producir crónicamente alteraciones en nuestra salud. Y uno de los puntos importantes que muchas veces se habla poco es el tema de las migraciones de los envases a los alimentos, envases con los que cocinamos o envases en los que se guardan alimentos. Y entonces, como no tengo mucho tiempo para explicar esto, tiene que ver mucho pues, con el papillote, según qué tipo de papel utilicemos para prepararlo. Tiene mucho que ver con el tipo de cazuela, sartén que se utilice, tiene mucho que ver con el tipo de los plásticos. Ustedes ven toda la codificación de los plásticos y ya por resumir, los que tienen 1 y 2, que son las botellas de agua, que ustedes se pueden ver que tienen esos numeritos, no se deben de reutilizar, no se debe de llevar el zumo de naranja al niño en la botella esa que tenía agua, no se debe utilizar luego para agua del grifo, porque genera migraciones al agua de elementos de talatos concretamente, que son disruptores endocrinos, entonces hay que utilizarlos solo una vez. Y los plásticos más interesantes son el 245, o sea, el 245. Ustedes se acuerdan del 245 para los tupper y para otro tipo de elementos, teniendo en cuenta que no debemos de calentarlos, tampoco meterlo en la nevera o congelarlo con esos envases, porque la contracción del envase hace que salgan elementos migratorios. No sé si me explico, ¿eh? Y todo esto pues los vamos almacenando. No rascar la sartén, el puchero con la cuchara de metal, porque eso crea microerosiones que luego nosotros las consumimos. Y por lo tanto ya se recomiendan las espátulas de silicona, que las tienen ustedes ahí abajo o a la izquierda. Silicona platinum, que es una silicona muy maleable y que con eso también podemos cocinar y guardar lo que nos consideremos oportuno. La alimentación también tiene que ser suficiente, tiene que ser capaz de cubrir las necesidades nutricionales y también tiene que ser capaz de crear bienestar digestivo, o sea, que la persona diga, oye, pues he comido bien, ¿no? Tiene que ser satisfactoria y esto es importante, o sea, tiene que generar una sensación de bienestar, de que ha cubierto las necesidades sentidas desde el punto de vista también organoléptico y de momento del día o de incorporación a la comida, desayuno, cena o lo que sea. Importante, y esto cada vez va a ser más importante, tiene que ser singular, o sea que tiene que estar de alguna manera adaptada al comensal. Y aquí hay 2 escaleras. Una es personalizada, que es cuando yo personalizo a un señor porque tiene el estómago mal y porque además la lechuga no le gusta y le sienta mal, ¿no? La personalizamos porque tiene que controlar el azúcar, el colesterol. Pero hay otro nivel que es la nutrigenética y la nutrigenómica, todas las ómicas, o sea, cómo mi genoma y mi epigenoma demanda determinados alimentos que me van a sentar mejor o determinados alimentos que no me van a sentar bien, aunque en teoría sean saludables. Y esto se abre una ventana al futuro. Les voy a poner un ejemplo, no solamente si me va bien o mal. Esto es un polimorfismo en un gen que está vinculado a los folatos, al ácido fólico. Y este es una vitamina, ¿no? Es una vitamina muy importante en el embarazo.
Entonces, hay personas que, aunque consuman con la alimentación los niveles que necesitan de esta micronutriente, no llegan a alcanzar los niveles que esa persona de manera singular necesita, por esta variante que tiene personalizada. Entonces es una señora que puede comer muy bien y resulta que va a tener un niño con espina bífida, con anencefalia, o va a tener un buen aborto porque no cubre las necesidades que tiene. Por eso ahora los ginecólogos, por rutina, recomiendan suplementaciones con ácido fólico y con hierro, porque no sabemos si esa persona necesita 400 microgramos o el doble, ¿no? Bueno, el punto 8, soberanía alimentaria, esto a mí me ocupa y me preocupa mucho, porque tengo 7.000 metros de terreno en el que tengo todo tipo de historias, ¿no? Y me gusta plantar árboles autóctonos y semillas autóctonas. Y si no somos capaces de tener autonomía en nuestra alimentación, como han tenido nuestros antepasados, vamos a depender de Monsanto y de todas las semillas que ustedes saben que la primera esto te da unos tomates fantásticos, la segunda vez que pones las semillas te da un bonsái. Entonces vas a depender toda la vida de tal, y lo mismo en la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces el otro día, pues por cierto, hoy me han dicho que me han dejado ahí en un bar en un pueblo al lado de Bilbao, unas semillas de maíz que tienen, o sea, que tienen la misma edad que el descubrimiento de América, ¿no? O sea, que fue un señor que fue allí a México tal, y tienen pues unos años impresionantes, ¿no? Desde 1482 hasta hoy. Y en serio que las voy a plantar, ¿eh? A ver si resucitan. Bueno, hay iniciativas como Slow Food, que lo que hacen es, o lo que pretenden es, recuperar este tipo de semillas y de producciones autóctonas o ancestrales. Se está construyendo el Arca del Gusto, ¿no? Esta es una iniciativa que nació en Italia con Carlo Petrini, y creo recordar que hay otra iniciativa de la Comunidad Europea que es el patrimonio gastronómico, ¿no? Que también ahora se está centrando más en establecimientos que en alimentos, pero yo creo que pueden confluir porque tienen una idea superpuesta. Ustedes saben los dos conceptos, el kilómetro cero, en torno a 50, 100 kilómetros a la redonda de donde se produce, y el superkilómetro cero es ya lo que proponemos, ¿no? Es tener tomates en la terraza o hacer como los japoneses que ponen macetas en los pasillos, ¿no? Eso es superkilómetro cero. Y es también implicar un poco a la familia, pues para que vean que los tomates no vienen de la luna, sino que qué forma tienen, cómo huelen, todas estas cosas. Solidaridad alimentaria. Esto hemos vivido mucho en la época de la pandemia, y hoy estábamos en un restaurante que todo el mundo que me conoce sabe que suelo ir con frecuencia, y este señor, que es el restaurante de la Riva, ¿no? Este señor cuando la pandemia llamó a todos sus clientes residentes en Madrid, les preguntó: ¿vive usted solo? ¿Se va a poder organizar con la comida? Y los que no podían le llevaba todos los días la comida. Esto es solidaridad alimentaria. Y otra iniciativa que me gusta mucho es la nevera, la nevera solidaria, que es poner una nevera institucional en el pórtico del ayuntamiento, y las personas cocinan en su casa, siempre nos sobran un par de raciones de lentejas, y entonces en un tupper se deja allí con la fecha que es y tal, y la persona que lo necesita va, se lo lleva a su casa, luego lo deja limpio, etcétera, ¿no? Bueno, esto hay que hacerlo con un poco unas normas para luego que no esté todo el barrio con descomposición, pero vamos, quiero decir que me parece una idea interesante. En España, yo que durante una época me dediqué a estas historias, la gente que dice que pasa hambre es falso. No hay en ninguna ciudad personas que pasen hambre. Las ciudades están llenas de parroquias solidarias, de Cáritas, de Cruz Roja, de comedores sociales en todas las ciudades. Si es que vas a muchos sitios y te dicen que les sobra comida, y luego ves por la calle gente que pide para comer. A mí la verdad es que me parece mal. El tema de la socialización es
está vinculado al estilo de vida mediterráneo, pero además desde el punto de vista de salud, ustedes recordarán en todas las encuestas, en todos los estudios que se plantea cuánto tiempo dedica la gente a desayunar, comer o cenar, con quién come, desayuna o cena, los que comen en solitario, esta gente siempre desayuna peor, ¿no? O sea, todos los niños que desayunan por su cuenta es un desastre. Ahora, si hay un adulto, están los padres o tal, el tema cambia. Por lo tanto, la socialización, la convivialidad es importante versus el autismo alimentario, que es esto de lo que lo vemos en las películas o en Estados Unidos, que el señor come el sándwich con el ordenador al lado, ¿no? Salario justo. No puede ser que el señor que planta, que tiene los naranjos, que cuida los naranjos, los tenga que arrancar porque le sale más caro recoger las naranjas, o las deja podrir o arrancan los naranjos. Y entonces en la Comunidad Valenciana han arrancado cantidad de gente los naranjos y han plantado aguacate, un desastre. El aguacate necesita muchísima agua y no tienen agua, entonces es un desastre, ¿no? Y por lo tanto, esto tiene que haber un sistema que de alguna manera regule esto un poquito, ¿no? En el País Vasco hay algunas cosas buenas, otras no tan buenas, pero hay algunas cosas buenas. Y, por ejemplo, en relación al salario justo para el sector primario, el gobierno vasco sacó hace unos años un listado de precios ad honorem y por lo tanto, ponía manzana reineta 0,80, tomate 1,20 y eran precios que no debían de bajar de ahí, o sea, no eran vinculantes, pero eran para sonrojar, ¿no? Y decir, oiga, usted como mínimo para pagar unas zanahorias al que las produce, no le puede pagar menos de esto, ¿no? Algo simbólico. Bueno, pues yo creo que eso se debería de generalizar, porque ustedes vieron en la televisión el otro día el señor que ha tirado o regalado 100.000 kilos de sandías. Ustedes creo que lo verían en la televisión hace poco tiempo. Eso no puede ser. Y luego las sandías llegan de no sé dónde. No quiero decir tal para no parecer que soy racista, ¿no? Pero, o sea, vamos a proteger al sector primario que tenemos para que esta gente pueda vivir con dignidad de su trabajo, que es muy duro. Y no sé si ustedes han plantado alguna vez una huerta, pero es duro y es exigente. Y si no hay un insecto, hay alguien que es una oveja, un corzo que te entra y te come media huerta. Es decir, que el tema es duro, ¿eh? Sensorialidad. De esto ha trabajado mucho don Rafael Ansón. Es la educación del gusto, es que sepamos a qué saben las cosas de verdad, a qué sabe un tomate, a qué sabe una manzana, sin añadirle azúcar, sal, vinagre, tal, ¿no? Es verdad que lo que hablábamos antes de las semillas estas, claro, te dan todas las manzanas iguales, pero no saben a nada, o todos los tomates parecen plástico, ¿no? Entonces hay que volver a recuperar todas esas cajas de manzanas diferentes, algunas picaditas tal, que son geniales, ¿no? Esto está vinculado con la innovación, pero también con el sentido del gusto, ¿no? Es el food pairing, que don Rafael en vez de maridaje diría armonía. Pero ¿en qué consiste? Hay una aplicación que la pueden consultar ustedes. Esto consiste de que alimentos diferentes tienen componentes que son iguales o equivalentes en la categoría nutricional, ¿no? Y entonces ensamblan muy bien el sabor, y entonces el food pairing permite pues ver con qué casaría pues el queso con el chocolate, las patatas fritas, o el mango con la guindilla, ¿no? Entonces esto, bueno, para crear un impacto gastronómico así que diga, jo, esta gente qué inteligentes son en esta casa, tal, que nos han puesto, ¿no? Pues esto puede ser útil. Bueno, hay una nueva disciplina que empezamos a trabajar, o que ciertamente también hace en Italia, y que en España es justo reconocer a la persona que en este momento está trabajando más en ella, que es Pere Castell, que es el gran científico, investigador y divulgador que hizo grande a Ferran Adrià, ¿no?
y que, si les interesa este tema, organiza todos los años en la Universidad de Barcelona un congreso de gastronomía científica, y ahí se puede ver y aprender cosas o innovaciones muy, muy importantes. Algunas de estas cosas las empezamos a trabajar a raíz del Congreso de Bilbao, en el que pude coincidir afortunadamente con el profesor Rojas, y ahí empezamos a hacer algunas cositas, y de ahí hasta el premio Nobel. Rafa. Este es un punto que me interesa mucho, el tema de la gastrofísica, porque distintas cosas son capaces de mejorar la sensación que percibe el comensal. Por ejemplo, si los platos son blancos, redondos y tienen ese aspecto de porcelana antigua, y los cubiertos tienen peso como las alpacas de nuestras abuelas, todo sabe mejor, todo tiene más categoría. Si ponemos plástico, madera o tal, ya parece que estamos en un Burger King. Si hay alguien que tiene que comer menos, hay que ponerle el fondo del plato azul o rojo, pero mejor azul, platos más pequeños para que las raciones parezcan más grandes, o el fondo azul. Y las personas, estas que se llaman los comedores compulsivos, que se levantan a las 3 de la mañana a la nevera a comerse unos flanes, pues hay que cambiar la bombilla de la nevera y ponerla también, se pone una laca azul, porque el color azul inhibe el apetito, ¿no? Y por lo tanto puede ser disuasorio. Otro punto importante es la sinestesia, cómo dos sentidos pueden acoplarse o desacoplarse, ¿no? Esto lo empezó a trabajar en gastronomía el Mugarrich, que te ponía platos de marisco y te ponía ruido de mar, ¿no? O de gaviotas, tal, ¿no? Y esto permite la sinestesia juntar y expresar sabores de una manera más intensa y más agradable. Por ejemplo, ustedes saben, los que me conocen, que yo soy un fan de vino rosado. Y entonces lo que mejor cuadra con el vino rosado es la canción Let It Be de Beatles. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de los muchos que puede haber. Estas serían las tendencias que planteamos en los próximos años. Hay algunas muy interesantes, por ejemplo, la edición génica, que va a dar muchos días de gloria a la medicina, o sea que no es producir algo transgénico, sino hacer como en el ordenador, quitar las cosas los genes que nos están alterando, y esto sirve para enfermedades raras, pero también sirve para plantear semillas o elementos vinculados a lo que se llama, o a lo que se está llamando, agricultura de precisión, ¿no? La agricultura celular, que es crear proteínas de laboratorio, que por cierto, la mayor fábrica de proteínas se acaba de empezar, han puesto el primer ladrillo en San Sebastián. Va a ser una empresa mexicana que se ha gastado una fortuna y que va a generar no sé cuántas de toneladas de carne de cultivo celular diarias en San Sebastián. La resiliencia alimentaria quiere decir también, a través de la edición génica, cultivar plantas, explotaciones que sean resistentes a determinados bichos, ¿no? O a determinadas plagas. La innovación es fundamental, la economía circular, el tema de los envases, que cada vez se está estrechando más la guerra contra el plástico, la detección del fraude alimentario. Se están habilitando protocolos que en segundos se puede saber si esa carne tiene carne de caballo, o todas estas picarescas que hay, desafortunadamente, en el mundo de la producción alimentaria. Y el tema de las ciencias ómicas, que nos va a ayudar a precisar más qué alimentos nos conviene a cada uno y en qué cantidad, porque la alimentación, la sostenibilidad alimentaria, también desde el punto de vista de la salud, va a ayudar a la sostenibilidad sanitaria, porque si no, no va a haber quien pague la sanidad, ni incluida la privada, porque vamos a vivir más, pero vamos a tener más goteras, y eso cuesta mucho dinero.
La robótica, que cada vez va a entrar más, yo estoy deseando que llegue un mayordomo de estos automáticos para que en casa haga las cosas que tengo que hacer yo a veces, que son duras, ¿no? Pues que haga un poco de todo, que lleve los platos, que los friegue, que ponga la mesa. El tema de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, esto es una realidad enseguida. O sea, que tú vayas a un restaurante, que tengas el microchip con tu documentación génica y que tenga reconocimiento facial, que va al internet de las cosas y sabe el vino que te gusta, todo por toda la información que hay, ¿no? De que tú has puesto en Instagram, que has ido aquí, allá, en Facebook, tal, y tiene una cantidad de información impresionante sobre ti. Y esto al final, junto con el genoma, va a permitir que en ese sitio te puedan dar un menú saludable y apetecible. Y toda esa información la mandan a la impresora y te ponen allí, pues rápidamente, un plato arancetario, en este caso, ¿no? Dice, arancetario. Bueno. Voy a pasar por encima un poquito rápido aspectos que tienen que ver con la gastronomía científica. Empezaron los pioneros con la gastronomía molecular, pero luego se han habilitado balanzas inteligentes, o sea, balanzas que tú pones los alimentos que vas a cocinar y ya te permite conocer las calorías, los micronutrientes, toda la historia, te da una información impresionante, ¿no? El Happy Fork, que es muy interesante porque te permite estimar las calorías que llevas comiendo, y esto se lo ponen a muchos gorditos en Estados Unidos porque cada impacto supone un grupo de calorías como un contador, ¿no? Aparatitos que son capaces de detectar presencia de pesticidas, antibióticos, etcétera, por el propio consumidor, seguramente in situ en el propio punto de compra, o si no en su casa, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías vinculadas a los envases. Necesitamos envases que se puedan comer, que podamos tomar el vinito rosado al mediodía y a la noche que nos podamos hacer una sopa, ¿no? Con el envase, echar unos fideos y ya está, ¿no? O sea, quiero decir, eso es economía circular y es nueva tecnología inteligente. El blockchain, esto permite una trazabilidad desde el campo hasta la mesa de todos los pasos, ¿no? Y esto es muy eficiente y además permite superar fraudes y superar otro tipo de inconvenientes, ¿no? Y luego tecnologías que permiten que los menús duren más, que no tengan inconvenientes microbiológicos como este plasma en frío que se emplea mucho para preparados de pechuga de pollo, etc. La nanotecnología es muy importante también en el etiquetado, ¿no? Porque hay etiquetado inteligente que no hace falta que mires la fecha de caducidad, sino el color del etiquetado a medida que aquello todavía está, aunque la fecha de caducidad haya pasado, pero hay muchas cosas que siguen estando operativas, ¿no? Y que las puedes consumir. La nanotecnología también tiene mucho futuro, no solo en salud, sino también en el mundo de la gastronomía. La hidrólisis enzimática, la cocina al vacío, todo esto permite a los restaurantes tener un portfolio, una carta mucho más amplia y tenerlo todo guardado y ser capaces de reconstruirlo de una manera rápida, ¿no? Los hidrolizados alimentarios, no solo para deportistas, sino como complementos o suplementos, equipos de alta presión. Esto me interesa también mucho, los fluidos supercríticos en el que juegas con temperatura y presión con el CO2 y te permite extraer los aromas. Entonces, todas estas historias del aceite con trufa, tal, pues se fabrican a través de estos fluidos supercríticos. Y esto es Ángel León con sus luminarias, ¿no? Con esta luminiscencia que la verdad que impacta, ¿no? Que vas a un sitio y te ponen una sopa que además tiene colorines azules, pues bueno, y comes menos porque es azul, ¿no? Bueno, te termino enseguida con dos puntos. Esta es el kilómetro cero de los vinos desalcoholizados.
El primero que empezó a elaborarlos fue Emilio Moro, que el otro día estuvo aquí de Valbuena. Bueno, pues en Bodegas Emina, el químico era un señor que pasa los fines de semana al lado de mi caserío, y entonces empezó él a desalcoholizar. Entonces, cuando llevaba una temporada, lo fichó Ana Torres, ¿no? de Bodegas Torres, y ahora se ha jubilado. Y entonces, bueno, pues con este sistema era capaz de eliminar el alcohol, pero manteniendo los aromas, ¿no? El señor que hemos hablado antes, junto con la Universidad de Minnesota, pone en marcha, Pere Castell, pone en marcha esta máquina que es capaz de, en un cuarto de hora, disminuir el contenido de alcohol de una botella de vino al gusto. O sea, que el señor que va y dice, voy a tomar 4 botellas, tiene 14 grados, pues voy a dejarlo, digo, oye, ponme a 5%. Y entonces puede tomar las 4 botellas aunque le hagan soplar. ¿No? Pues esta máquina, la máquina a la carte, es muy interesante, ¿eh? Y creo que la van a poner en alquiler, porque vamos, el coste es importante, pero en alquiler creo que se puede pagar por casi cualquier sitio. Y otro elemento que me ha llamado mucho la atención es este aceite que se produce por la fermentación de unas algas en presencia de panela, que es el azúcar de la caña, ¿no? Y estas algas exudan en su fermentación aceite, y este aceite aguanta mejor, tiene un punto de humo mayor que el aceite de oliva, es mucho más sostenible y luego tiene menos cantidad de linoleico. Ustedes recordarán que la ventaja de los aceites, el de oliva, es que es rico en ácido oleico, pero el linoleico, que también existe en el de oliva, pero sobre todo existe en los aceites de semillas, es un ácido graso que envejece, o sea, que te hace envejecer, es muy poliinsaturado, y uno de los conceptos de envejecimiento es la oxidación, la peroxidación, ¿no? Y entonces este aceite no tiene el linoleico prácticamente, ¿no? El problema es que es caro. Ahora de momento es caro, pero ya veremos en el futuro si la cosa se abarata. La Universidad de Jacobs en Bremen se dedicaba y se dedica a investigar sobre el cacao, sobre el cacao. Entonces descubrieron que de la fermentación del cacao hay un momento en que el cacao se pone de color rosa, y pararon la fermentación, y de ahí viene el cacao rosé. Y este cacao rosé, esta patente, se la vendieron a Nestlé, y es lo que vemos por ahí, ¿no? El cacao rosa, el pink chocolate, todo esto viene de esta investigación, y que ustedes van a tener luego oportunidad de saborearla. No voy a explicar esta pirámide porque ya la conocen. Es una pirámide que nuestra sociedad plantea para el mundo de la gastronomía, en el que en la base están las técnicas culinarias más saludables, gastronomía circular, la sostenibilidad y las 12 S de la alimentación, ¿no? Y luego, por las partes superiores, es parecida a la población general. Y voy a terminar con 2 apuntes que me preocupan mucho desde el punto de vista gastronómico y alimentario, y es que si queremos tener una sociedad más saludable, tenemos que empezar a trabajar el tema alimentario antes del kilómetro cero. O sea, que cuando un señor y una señora quieren ser padres o madres, o quieren dejar su óvulo o su semen para procreación con otro tipo de técnica, 6 meses antes debemos de hacer, con el apoyo de un grupo de expertos, un análisis de nuestros hábitos, ver qué comemos, cómo comemos, cómo cocinamos, cómo es nuestra actividad física, si fumamos, tal, un poco de prospección de nosotros y de nuestro ambiente. Corregir esa historia, porque esto va a generar, porque el genoma va a ser el que sea, pero la epigenética es ambiental, es añadida.
Y por lo tanto, tú puedes tener una genética estupenda, pero si la epigenética te la has estropeado, pues el futuro es muy complicado, puede ser muy complicado, ¿no? Y por lo tanto, si queremos generaciones más saludables, las consultas de alimentación preconcepcional son imprescindibles, en mi opinión. Y luego, bueno, una serie de cosas que tienen ustedes en el libro y pueden consultar, o las comentamos luego. Esta sería la última, en la que planteamos algunas cosas que ya hemos comentado: la economía circular, la agricultura de precisión, las proteínas alternativas y la agricultura regenerativa, porque no solamente nos interesa todos los alimentos ecológicos, sino la producción regenerativa, o sea, la que es capaz de aportar a la tierra más que quitarle, o sea, que el balance sea positivo para el entorno. Aquí necesitamos una simbiosis entre el mundo de la gastronomía, el mundo de la salud, el mundo científico y también el que tiene la sartén por el mango, que es el consumidor. Si el consumidor va, compra, si la cesta de la compra tiene una exigencia, si la petición de los restaurantes o la prioridad en los restaurantes es aquellos que tienen o que ponen de dónde proceden o cuál es la técnica culinaria, o si ponen un etiquetado de los alimentos, pues seguramente todo esto creará una sinergia para ir avanzando en todos estos temas que hemos hablado, que al final el alimento sea una herramienta de promoción de la salud personal, social y ambiental. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos has ilustrado muchísimo sobre alimentación. Un poco preocupados nos hemos quedado sobre algunas cosas, pero bueno, habrá que estudiarse el libro, que ahí nos queda todo por escrito. Y ahora tiene la palabra don Rafael Ansón, que va a contestar este discurso. Buenas noches. Yo lo resumiría todo en 2 palabras: impresionante, realmente. Y quiero darte las gracias. Las gracias por lo que hemos aprendido. Yo, desde luego, muchísimo. Y lo segundo, por la importancia que le has dado a la Real Academia. Porque esto te ha llevado muchísimo tiempo y un gran esfuerzo. No es un discurso un poco de tramitero. Es un trabajo verdaderamente extraordinario que creo que justifica que ahora nosotros le dediquemos tiempo no solo a leerlo, sino a estudiarlo. Cada uno de los apartados merecería un discurso complementario. Has abierto una serie inmensa de posibilidades en todos los terrenos, utilizando incluso definiciones y titulares originales y diferentes. Yo creo que ha sido 40 minutos de los más interesantes en lo que es la gastronomía del siglo XXI. Has hecho una referencia a Ferran Adrià y quiero decir que el jueves se inaugura el Museo 1846 en el Bulli. Yo voy a ir y me estoy deseando ver lo que este genio ha creado, como supongo que será un museo diferente de todos los demás. En todo caso, como yo he escrito unas líneas, dejando aparte lo que ya ha dicho Lourdes en la presentación, voy a leerlas muy rápidamente. Una vez que la generalidad de las personas y de las instituciones ha aceptado que la gastronomía, que la nueva gastronomía, es una actividad saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria, creo que no hay persona más adecuada para incorporarse a la Real Academia que Javier Aranceta, y creo que lo ha demostrado. Aranceta se integra de una manera singular en lo que pudiéramos llamar gastronomía saludable, es decir, el mundo de la nutrición y de la alimentación saludable en armonía. Como es natural, mi relación con Aranceta se ha desarrollado especialmente en el planteamiento conjunto entre nutrición, salud y placer-satisfacción. La impecable trayectoria profesional de Aranceta y su rigurosidad científica, más que probada, hoy lo ha demostrado, no han impedido que entendiera desde el primer momento la importancia de unir esfuerzos con todos los eslabones de la cadena alimentaria y con todos los aspectos científicos y culturales que intervienen en la nueva gastronomía. La única forma de comer de una manera adecuada no es solo que la dieta sea saludable, sino también que esté buena. Decía el profesor Gandecovian: Rafael, no te empeñes, la gente comerá lo que debe si le gusta.
También decía que lo que había que hacer era comer de todo poco. Él comía de todo mucho y, por lo tanto, no cumplía en absoluto con su titular. Como bien dice Aranceta, las posibilidades de poder acceder a una alimentación saludable y satisfactoria pasan irremediablemente por el campo de la gastronomía. Javier y yo hemos participado y coordinado en numerosos eventos en los que se planteaban los 4 aspectos básicos de la gastronomía, y puedo decir que, además de buen nutriólogo, es un gran gourmet. Le encanta comer y beber con medida. Yo recuerdo sobre todo un evento que organizó en la Feria Gustoco 2020, de la que salió, entre otras cosas, la posibilidad de hacer un libro sobre platos olvidados, que es una maravilla. Allí tuvimos más oportunidades de colaborar y pude comprobar su compromiso con todos los aspectos de la nueva gastronomía. Pero también quiero significar que es licenciado y doctor en periodismo y máster en periodismo gastronómico, área de conocimiento que consolidó una parte de su actividad profesional como divulgador y comunicador en temas de alimentación, ciencia y salud. Por todo ello, se incorpora hoy como académico numerario electo de la Real Academia de Gastronomía y pronuncia su discurso de ingreso. Para esta brillante ocasión, desarrolla un discurso con un análisis situacional del sector maravilloso que resulta de extraordinario interés para plantear de cara al futuro la armonía entre el mundo de la salud y la satisfacción. Lo que me parece impresionante que es un discurso que lo que abre son montones de posibilidades de trabajar y de desarrollar en lo que es evidentemente lo más importante de este siglo, que es que, primero, que la gente no pase hambre, que esté bien, no esté mal alimentada por defecto o por exceso, y por supuesto, no que renuncie a disfrutar comiendo para no estar mal, sino que coma bien para estar bien. Yo seguí las que me decían Gregorio Varela, cuyo hijo está por aquí, y Grande Cobian, y yo he hecho todo lo que he podido para llegar a los 78 años bien. No me he sacrificado para no estar mal. He procurado comer bien para estar bien. Como bien señala el doctor Aranceta, la gastronomía del siglo XXI debe avanzar apoyándose en los recursos tecnológicos, en la investigación e innovación, en las tendencias más actuales y, por supuesto, en la educación desde edades tempranas y en la formación de los profesionales de la gastronomía. Así están haciendo las universidades, donde dan casi todas un grado en gastronomía. No solamente hay cursos esporádicos, sino un grado, una licenciatura. Y es necesario orientar los esfuerzos hacia la mejora de la calidad de las materias primas y de los platos olvidados, pensando en optimizar las cualidades organolépticas de la oferta gastronómica, pero también de una manera muy especial en parámetros de salud, de sostenibilidad y de construcción social, sin olvidar el resto de esas mencionadas, 12, que posicionan esta área de conocimiento como un conjunto holístico de servicio a la sociedad y a la cultura gastronómica. Yo quisiera, Javier, añadirte una S, que me parece fundamental, que es simplicity. Para comer bien no hace falta ser premio Nobel ni ser un experto como Javier Aranceta. Y para cocinar bien no hace falta ser Ferran Adrià. Se puede hacer de una manera sencilla, normal. Y podemos disfrutar comiendo con unas mínimas normas de comer un poco de todo. Y, en segundo lugar, que cocinar los alimentos de una manera satisfactoria no requiere tampoco tener un laboratorio en casa ni tener un chef como Ferran Adrià. Todos estos avances deberían incorporarse al currículo de las escuelas de hostelería y a los estudios universitarios relacionados con la gastronomía, aplicando la dinámica de culinaria saludable a las clases prácticas, así como a la vida diaria, en todos los segmentos de restauración: cocina de autor, menús del día, comedores escolares o de empresa, comedores sociales, centros geriátricos y sanitarios. Se trataría de aplicar una formación integral, homogénea y coordinada en toda la cadena alimentaria, desde el campo a la mesa, incorporando los aspectos de salud, solidaridad, sostenibilidad y satisfacción, junto con las otras eses de la moderna gastronomía científica. Creo que efectivamente, y lo aprobó el Parlamento Europeo en una resolución de marzo de 2014, que en todos los escalones del sistema educativo las personas deben aprender a comer. Eso lo decía el otro día el presidente del Instituto de Empresa, que no tiene sentido que la gente salga del Instituto de Empresa sin saber comer. Por supuesto que tiene que aprender administración de empresas y todo lo que aprenden allí, pero si se mueren con 40 años de un infarto o tienen diabetes o están obesos, no vale la pena. Es decir, que el aprender a comer tiene que ser una obligación desde la guardería, desde la enseñanza infantil
hasta la universidad y hasta los estudios posteriores. Ante la epidemia de obesidad que afecta a la mayor parte de las sociedades avanzadas, el campo de la gastronomía requiere una mayor implicación de todos los agentes involucrados. Es decir, está muy bien que los profesionales aprendan que tienen que cuidar el campo, evitar la sequedad de la tierra, crear alimentos saludables y ecológicos, pero es fundamental que el ciudadano, que el consumidor lo valore, lo pague y lo entienda para que todo eso se genere desde la producción agroalimentaria hasta el consumo. En especial en lo referente a la configuración de los menús y la oferta gastronómica en los comedores escolares de los colegios españoles, incluyendo las máquinas de vending de acceso libre para escolares y jóvenes. Pero lo que dice la resolución del Parlamento Europeo es que todo eso está muy bien, pero hay que hacer talleres del gusto. Porque la gente, y sobre todo los niños, se les gusta más un donuts con melocotón como donuts, y la abuela para que mayor le da 4. Y por lo tanto, no solamente estamos abandonando a nuestros hijos, sino que estamos prácticamente envenenándoles, entre comillas. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta todos los que tenemos conciencia, como Javier, de la importancia que tiene la alimentación en la felicidad de las personas. Y eso requiere que desde que un niño nace empecemos a educarle el gusto, el tacto y el olfato, como se educa a la vista y el oído. No entiendo por qué se puede educar la vista y el oído y no se puede educar el gusto, el tacto y el olfato, para que al niño le guste más lo que le conviene comer que lo que no debe comer. Aquí sería interesante contar con la implicación de las compañías de catering y las empresas de distribución, planificando acciones de educación nutricional que incorporen a la comunidad escolar de manera formal con la supervisión de las instituciones educativas. Una cadena que contempla desde la compra de alimentos y bebidas hasta la preparación, el cocinado y la ingesta de alimentos más saludables, sin olvidar la necesaria educación del gusto. Como digo, todo lo que Javier ha planteado en su discurso abre unas puertas que permiten y exigen continuar investigando y desarrollando cada uno de los puntos que ha tratado. Creo realmente que debemos todos darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho y pedirle, si no le importa, que nos mande esta presentación digital para que yo pueda enviársela no solamente a academias y académicos, también a las autoridades políticas y a la gente que tiene que entender que no se puede ser ministro de nada si no se tiene en cuenta la importancia que tiene la alimentación y la gastronomía y su influencia en el turismo, que sería otro tema que daría lugar, que fue el discurso que hizo Santa Forma. Yo quiero terminar haciendo un brindis dedicado a Javier, que dice que beber es toda medida, alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Y personas como Javier, discursos como el de hoy, son una razón más para vivir mejor, nos alegran el corazón y creo que salimos todos desde aquí siendo más felices que cuando llegamos. Y por todo eso, Javier, gracias.